Buen día a todos y todas. Desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional y la Asociación Acción Ciudadana de El Salvador, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual internacional sobre transparencia en tiempos de emergencia. Daremos inicio a las exposiciones. La primera de ellas está a cargo de Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, quien abordará los desafíos de la transparencia en El Salvador en un contexto de restricción de libertades ante la emergencia sanitaria. Seguidamente tendremos la exposición de Mercedes de Freitas, presidenta de Transparencia Venezuela, quien nos compartirá los desafíos en Latinoamérica desde la visión de los capítulos de Transparencia Internacional en la región. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos y un fuerte saludo desde ALAC. En mi intervención, una de las consignas que me puse es poder hacerlo lo más sencillo posible, de manera de que eh, el público pueda comprender cuáles son los retos ante los que nos encontramos en esta emergencia nacional, y también para que el público que nos ve fuera de El Salvador pueda comprender cuál es el contexto. Me gustaría que pudiéramos poner la PPT, por favor. Muchas gracias. La siguiente slide. Una de las primeras cosas que pareciera ser que pasa en las emergencias es que nos olvidamos del elemento de la transparencia o el elemento de la corrupción. Y creo que esto generalmente sucede porque el foco central viene a ser la emergencia. Pero como ya lo mencionaba el doctor Rubio anteriormente, una de las cosas que tradicionalmente suceden en los procesos y en los contextos de emergencia es que se puede prestar para espacios de riesgo donde precisamente la corrupción es donde aparece. Eh, Me llamó mucho la atención el cartoon o cómic que les pongo en esta primera lámina. En este cómic se habla acerca de la emergencia del ébola en África y hace alusión en cómo precisamente los funcionarios públicos aprovechan de los espacios que deja la corrupción para poder entablar ciertos antecedentes o prácticas que generalmente son corruptas. Me llamaba también el cómic la atención porque el hecho de que estemos en emergencia o el hecho de que se presente una emergencia, eso no significa que las prácticas que tradicionalmente imperan dentro de los estados que tienden hacia la corrupción desaparezcan. Al contrario, es cuando más creo que pueden aparecer, y es precisamente donde la evidencia lo ha mostrado. El Salvador no es ajeno precisamente a este tipo de acciones. Lo podemos recordar en el terremoto del 2001, donde precisamente fondos de la cooperación internacional fueron utilizados por partidos políticos. También ICEFI ha demostrado también en algunos estudios cómo en periodos de emergencia la corrupción aparece precisamente. Entonces, quería iniciar con este cómic para poder como plantearles que estamos ante una amenaza seria y aunque estamos ante esa amenaza, eso no significa que en la práctica la corrupción se reduzca o la corrupción deje de estar latente. La siguiente slide, por favor. Entonces, me gustaría la intervención dividirla en dos fases. Primero, el contexto del cual venimos previo a la emergencia y el contexto en el cual nos encontramos hoy en día en la emergencia a partir de los efectos jurídicos de la Declaratoria de Emergencia Nacional en El Salvador y también de la declaratoria de, vamos a decirlo de esta forma, del estado de excepción. Pero, ¿qué venía arrastrando El Salvador o qué antecedentes venían previos a la emergencia? Hay tres cuestiones elementales que me gustaría que el público pudiera como visualizar en El Salvador. Antes de la emergencia nacional, ya veníamos diferenciando o identificando un patrón de resistencia desde tanto el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo en cuanto a la entrega de información pública. Y la batalla, sobre todo, se ha venido dando o se ha librado en información que está relacionada al manejo de recursos públicos. Un ejemplo son precisamente los gastos reservados de la presidencia de la República, en donde
esa batalla se ha librado continuamente ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por conocer información que generalmente viene a catalogarse como reservada de la presidencia. Entonces, es de entender que el contexto al cual estamos amarrados o el antecedente del cual venimos no es positivo en cuanto a que se ha venido manifestando una resistencia bastante fuerte o férrea con respecto a entregar información al público que generalmente es de oficio. Otro de los aspectos interesantes que destacan dentro del contexto salvadoreño previo a la emergencia es que hemos venido también arrastrando lo que es una censura y restricción a los medios de comunicación. Esta censura la podemos notar a través de redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, donde los medios de comunicación son atacados. Ya también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su visita en loco a El Salvador, rescató este tipo de elementos que son complejos y que han venido a generar restricciones para los medios, sobre todo los medios independientes o los medios que hacen un rol de fiscalizar de forma constante al Estado, específicamente en cuanto a decisiones que atañen a los recursos públicos. Y otro de los elementos que también aparece en ese contexto, que fue un par de días previos, creo yo, a la declaratoria de emergencia nacional, es que ante la intención del Instituto de Acceso a la Información Pública de poder fiscalizar en cuanto a información, en este caso de la Fuerza Armada, del Ministerio de Defensa, los comisionados y comisionadas del instituto se volvieron blancos de ataques de parte de, en este caso directamente del Ejecutivo, pero también blancos de ataque también en redes sociales nuevamente, y donde pareciera ser que aquellos que grimen acciones para poder comprender y poder entender cierta información y poderla hacerla pública a la sociedad salvadoreña, que puede ser delicada o que puede dejar entrever algún riesgo para el Estado, parecen ser atacados. Entonces, combinando todos estos elementos, es que nos encontramos ante un contexto que no venía siendo positivo, sino que al contrario venía siendo un contexto alarmante y que nos generaba incertidumbre. La siguiente slide, por favor. Ahora, ¿cuál es el contexto dentro de la emergencia? Es decir, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de emergencia nacional y también del estado de excepción? Aquí hay una pequeña lista, no es exhaustiva, sino que es una forma en que podemos ejemplificar cuáles son los resultados del contexto de la emergencia. Por un lado, llama la atención que los plazos administrativos se suspenden. ¿Y cuál es o en qué deriva este elemento? Es que eso suspende también la oportunidad de los ciudadanos de poder ejercer efectivamente el derecho de acceso a la información pública. ¿En qué sentido? Aquellos plazos con los cuales trabajábamos precisamente para poder obtener información y que obligaban a las instituciones a poder ya sea admitir o denegar o responder a alguna solicitud de información pública, ya sea sobre este espacio de emergencia o anterior a esta, quedan suspendidos. Es decir, la posibilidad de que podamos fiscalizar en este momento desde la ciudadanía es bastante limitada y está restringida. Otro elemento importante dentro del contexto de emergencia o de efectos jurídicos que podemos ver es que la información oficial que ha estado fluyendo desde las diferentes dependencias del Estado, en especial de las dependencias que están enfrentando la emergencia nacional, que se desprenden del Ejecutivo, es bastante baja, es bastante débil, sobre todo en cuanto a datos duros, es decir, la sociedad no puede visualizar con respecto a datos muy específicos o duros cómo se está manejando tanto a nivel de recursos, así como a nivel de resultados de las decisiones que se toman dentro de la emergencia. Y eso también viene a ser un problema porque impide o restringe que la ciudadanía pueda ejercer una Contraloría Social más efectiva sobre las decisiones que se vienen tomando dentro de la emergencia nacional. Otro elemento que me parece sumamente importante de los efectos jurídicos de la declaratoria de emergencia es que se flexibilizan los controles o los criterios de contratación para poder enfrentar la emergencia. Es decir, podemos pasar a una modalidad de contratación directa y en este caso incluso se desarmó
el esquema que ya presentaba la ley de adquisiciones, en este caso era la CAP, acá en El Salvador, y se pasa a trabajar bajo ciertos lineamientos que el propio Ministerio de Hacienda define para poder entrar en temas de contratación. ¿Cuál es el problema de esto? Por un lado, sabemos que se reconoce que es necesario tener rapidez para poder enfrentar la emergencia, pero a pesar de que se dejó vamos a llamarlo de esta forma, una cláusula dentro de los decretos que sustentan estas modificaciones en cuanto al principio de máxima publicidad, es complicado en este momento poder con los plazos suspendidos para poder solicitar información, poder ejercer controlaría social sobre ese tema de flexibilización de los criterios. Es decir, eh, es tan grande la flexibilización, pero a partir de esa flexibilización que tenemos, hay un gran manejo también de recursos financieros, es decir, la liquidez del Estado o los montos que se manejan son exorbitantes hasta cierto punto y es complicado no poder en este momento poder hacer frente a esa flexibilidad de las contrataciones. Otro elemento muy importante es la alta discreción en el tema de la gestión de recursos. Hay un ejemplo muy interesante que se deriva de los efectos jurídicos y es que, por ejemplo, el Estado hoy por hoy puede utilizar o movilizar fondos de cartera a cartera, por ejemplo, o realizar modificaciones presupuestarias con total discreción. En ese sentido, también es muy complicado poder ejercer también controlaría social. Y un último elemento muy importante que surge como novedad hace, creo que la semana anterior, es que pareciera que la Corte de Cuentas de la República y otras organizaciones que forman parte de ese Sistema Nacional de Rendición de Cuentas no se han activado del todo. Y se ha aprovechado para poner sobre el contexto nuevamente el tema de las ICIES. Sin embargo, a pesar de la buena intención que pueda tener el Ejecutivo, la buena intención que pueda tener las ICIES para poder ejercer control o fiscalización sobre temas de recursos o manejo de presupuestos, no es la CICIES la que la Constitución manda a que deba de ejercer control sobre cómo se maneja la emergencia nacional en cuanto a los recursos, sino que quien debe ejercer el control o fiscalización sobre ese tema es precisamente la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque es constitucionalmente a quien se le asigna este rango de institución para poder ejercer control sobre estos temas. Entonces, también es un riesgo de que una CICIES pueda ejercer control cuando la CICIG no aparece dentro del marco jurídico o marco constitucional para poder hacerlo y sobre todo también teniendo en cuenta de que hay un riesgo dentro de este contexto que la CICIG va a ser auspiciada precisamente por fondos que también derivan del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido es importante como comprender cuáles son estos efectos que les mencionaba. Obviamente hay muchos más efectos que quizás no he rescatado en esta lista, pero para que podamos entrar de lleno en cuáles son aquellos de los retos que se nos presentan. La penúltima slide, por favor, la siguiente. En cuanto a los espacios de riesgo, obviamente pueden haber más, pero me quería detener en estos cuatro. Creo que los espacios de riesgo podemos contemplarlos en las contrataciones de bienes y servicios, ya la literatura especializada, sobre todo de transparencia internacional, de PNUD, rescatan que precisamente el tema de bienes y servicios es uno de los riesgos mayores que aparecen dentro de las emergencias. Otro de los espacios de riesgo viene a ser también la contratación y gestión del recurso humano. ¿Por qué? Porque también hay libre gestión precisamente para poder hacer ascensos, para poder contratar también personal y donde debe en todo caso siempre prevalecer la meritocracia. Un tercer elemento o espacio de riesgo también que se presenta es la selección de beneficiados en cuanto a la atención médica o en cuanto a la atención de recursos. Uno de los ejemplos que podemos hoy traer a colación es precisamente en cuanto a la entrega de los $300 que se deben hacer a las familias que están en situación de pobreza y que son los que van a recibir con mayor fuerza el impacto de la emergencia. Hoy por hoy no tenemos claridad en cuanto a los criterios de asignación ni en cuanto tampoco a los criterios para seleccionar a los hogares o familias. Y esto también puede prestarse a la corrupción. ¿Por qué? Porque bajo qué criterios definimos quiénes son beneficiados o quiénes no. O incluso en algo tan sencillo como la atención médica cuando sea dentro de los albergues o dentro de los hospitales.
cuáles son los criterios para poder definir a quienes atienden de forma inmediata o a quienes no. Y todo este tipo de elementos pueden prestarse sin lugar a duda, porque la experiencia nos lo dice, también a temas de corrupción. Un elemento también importante, para ir cerrando los espacios de riesgos, es que hoy por hoy también los actores privados pasan a jugar un rol importante dentro de estos mecanismos de poder atender a la ciudadanía. Por ejemplo, las transferencias que se están realizando de los recursos financieros hacia las familias viene o se da a través de los bancos, es decir, a través de terceros. Y es importante también de que los actores privados puedan entender que forman parte de esta cadena de riesgos, de manera de que puedan facilitar los controles y puedan evitar también este espacio de corrupción. La siguiente. En resumen, podemos analizar que existen diferentes espacios de riesgo a los cuales hay que tenerle mucho cuidado en este contexto. Podemos analizar también que hay efectos jurídicos de la emergencia nacional que pueden prestarse para espacios de corrupción. Y como tercer punto, podemos analizar que la corrupción va a estar presente en las emergencias porque precisamente son los espacios por excelencia donde los corruptores pueden tomar mayor presencia y pueden agilizar esquemas que pueden ser muy difíciles de identificar para poder controlarlos. Pero en ese sentido, si ante el coronavirus una de las cuestiones más importantes es poder lavarnos las manos precisamente para poder combatir esta emergencia, también una de las cuestiones más importantes para poder combatir la corrupción en este momento de emergencia nacional, aquí y en cualquier otro país, es precisamente la transparencia. Es a partir de la transparencia que podemos precisamente, y a partir de la apertura de la información pública, que podamos también combatir la corrupción en este espacio o en estos espacios de riesgo que les mencionaba hace un momento. Espero que este contexto ha podido dejarles como entrever ante qué nos enfrentamos, precisamente que la corrupción no puede ser algo que podemos dejar a un lado en esta emergencia, sino que debe ser unos elementos que más podamos como tener en cuenta desde la sociedad civil, desde los privados, desde el mismo gobierno en este momento. Muchas gracias. Me gustaría ceder la palabra a Mercy en este momento para que podamos continuar con la presentación. Buen día. Buenas, no sé si me están escuchando, espero que sí. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Varias de las cosas que dijiste pues resuelven parte de lo que iba a ser mi presentación. Aquí en Caracas ya es de tarde, así que feliz tarde para todos. Espero que todos estén bien encerrados y cuidándose. Para iniciar, yo quiero pues tomar algunas de las palabras que ya dijo Roberto y el mismo Wilson, y tiene que ver con que en estos tiempos de calamidad y de obvia y necesaria respuesta rápida desde los gobiernos para atender esta terrible pandemia que ya es una peste que recordaremos como tal, concurren varios factores que atentan precisamente, por un lado, contra libertades, contra nuestras libertades civiles, contra los derechos humanos en muchas situaciones, contra la transparencia, la necesaria transparencia que ya pues Wilson ha explicado muy bien de la necesidad de ella, pero también sobre la calidad de la democracia que pudiéramos tener una vez superemos esta crisis, ¿no? Y estos factores, yo los analizo tres factores principales. Uno tiene que ver con la cantidad de recursos que se están movilizando. Fondos extraordinarios, préstamos urgentes, descuentos fiscales, subvenciones incondicionales, apoyos en programas sociales, necesarísimos programas de fomento a la economía y por supuesto compras y contrataciones a gran escala de algunos de los productos que se necesitan para paliar la crisis, tanto de salud como de alimentos, ¿no? Ese es el primer factor. El segundo es la relajación entonces de todos los controles anticorrupción y de transparencia. Se subestiman los procesos de contraloría, la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información completa, veraz, de calidad. Se pone de lado por la excusa de la emergencia, la excusa de la respuesta rápida. Y el tercer elemento es, lamentablemente, en mi país lo estamos viendo con mucho dolor, el aumento de los controles
autoritarios. Eso se ha estado viendo en varios países de América Latina, pero creo que lamentablemente mi país siempre tiene pues una ventaja en eso, ¿no? Estas tres a la vez, estos tres se producen a la vez. Y la pérdida de libertades y derechos civiles concurren cuando se producen las tres a la vez. En América Latina, además, la debilidad institucional pre-pandemia hace que todos estos elementos se profundicen mucho más y tengan una dimensión mayor y un daño mayor. Me refiero a, por ejemplo, cómo atender el coronavirus cuando tenemos precarios sistemas de servicios públicos, cuando no tenemos agua o nos llega con mucha irregularidad, entonces nos mandan a que nos lavemos las manos, pero por ejemplo en Venezuela solamente el 9.21% de la población tiene agua de manera continua y limpia. No tenemos el acceso a la comida, nos dicen que nos quedemos en casa, pero ¿qué porcentaje de la población puede realmente quedarse en casa y no salir todos los días a ver cómo hace para obtener el alimento del día? Todos estos elementos, por supuesto, configuran un drama mayor para nuestra región, porque obviamente hay, las órdenes, solicitudes, dependiendo del país, de que nos quedemos en casa, de que no salgamos, obviamente es evidente, necesario. Pero ¿cómo se puede cumplir esto en nuestros países? Ahí hay otra debilidad importante. Por supuesto, todas estas medidas de restricciones a las libertades que empezó a decir, de limitación del acceso a la información, a veces no se hace con mala intención. Sin embargo, esto no impide que se vaya a producir riesgos extraordinarios de corrupción que terminan atacando o impidiendo el objetivo primario, que es atender a los más vulnerables, atender a las personas que están en situación de riesgo y a las personas que están con contaminación. En estos momentos se presentan entonces esos grandes dilemas. Por un lado, tenemos necesidad de una respuesta rápida, tenemos que hacer las compras cuanto antes. Los equipos médicos tienen que llegar a los hospitales, a las tiendas de campaña, a los dispensarios cuanto antes, pero ¿cómo hacemos para que eso no se pierda en el camino? ¿Cómo hacemos para que eso llegue a donde tiene que llegar? El tema no es salvar una vida, el tema es salvar todas las vidas que se puedan con todos los recursos que se están poniendo, ¿no? Este tema de los dilemas creo que es una de las cosas que más tenemos que conversar, y precisamente para eso hay unas propuestas sobre la mesa. Ahí en principio yo quiero hacer 5 propuestas. Y una tiene que ver precisamente con el último factor de riesgo, y es el aumento del autoritarismo. Hay muchas maneras de lograr avanzar con rapidez, pero también manteniendo los criterios de transparencia que impidan que se roben lo público. Y uno de esos elemental es que se dediquen equipos técnicos, no políticos, a dar información permanente acerca de lo que está pasando, tanto debilidades como realidades, como malas noticias, como buenas noticias, ¿no? Lo que estamos viendo en muchos casos, en Venezuela uno de ellos, es que el anuncio de la cantidad de personas contaminadas o los números fatales de muertos los están dando desde el alto gobierno, los da el vicepresidente, el ministro encargado, la canciller, con lo cual se politiza la información. Esto, al politizarse la información, se genera desconfianza acerca del órgano que está tomando las decisiones. Y lo peor que nos puede pasar entonces es que empecemos a desconfiar de las decisiones del quien tiene el deber y la posibilidad de tomar decisiones que nos impactan a todos. Entonces eso de decidir nombrar un equipo técnico que con responsabilidad permita tener información regular, permanente, que nos vaya diciendo los cambios de la situación. La situación cambia con tanta rapidez que la información no fluye con esa velocidad, pero es necesario que las personas que estén dando la información sean creíbles. La segunda propuesta es que la censura y el ataque a los medios y a las organizaciones de la sociedad civil no es una opción.
Eso lo estamos viendo. Yo, por supuesto, hago mención de los ejemplos en mi país porque es donde me atrevo a hablar. Y ya tenemos varias personas que han sido detenidas por los órganos de represión del Estado venezolano. Hay personas desaparecidas, personas presas. Hoy mismo, por fin, soltaron a un defensor de derechos humanos, a Henderson Maldonado, pero lo dejaron con medidas cautelares, con lo cual no está libre, un defensor que está protegiendo a los enfermos de diálisis en el país. Entonces, mucho cuidado y seguimiento al tema de la censura y el ataque a los medios y a los que estamos informando. El otro tema es que el acceso a la información tiene que ser a todo nivel, a todo ámbito de gobierno, no solamente sobre la cantidad de enfermos, no solamente sobre las personas que están llegando a los hospitales, es todo, es cuántas personas tenemos dedicadas a eso, pero también el resto del Estado. Nosotros no podemos esperar parar el país y no saber si va a haber alimento, si es verdad que no hay gasolina. Ese tema de la información pública es vital. Reformar, mantener el sistema de justicia y el sistema de Contraloría independiente y autónoma es otro elemento fundamental. Estamos viendo que como la gente está en su casa, los tribunales han cerrado, las fiscalías no están haciendo su trabajo y los sistemas de Contraloría, las Contralorías públicas, pues también tienen menos personal. ¿Cómo hacemos entonces para defender nuestros derechos, para exigir más información si esto no ocurre? Y la quinta propuesta tiene que ver con que las decisiones se tomen en forma colectiva, claras y abiertas. No es el momento de hacer política electoral, de hacer política y tener ventaja política por unas decisiones en medio de la pandemia. Es el momento de unir fuerzas y pensar cada uno de los grupos que están en el poder en eso. Hay una larga lista de casos que Transparencia Internacional, por cierto, ha documentado y tiene algunas propuestas sobre cómo manejar los recursos de la ayuda humanitaria. En Venezuela, como saben, por la crisis humanitaria compleja que tenemos, ya tenemos más de 2 años recibiendo ayuda humanitaria con mucha discrecionalidad, con mucha opacidad, pero tratando de que precisamente porque el gobierno hace política con ella, y la posibilidad de que le llegue a la gente pasa porque el gobierno acepte que esa ayuda llega y la condición es que no se sepa, ¿no? Pero quiero aprovechar para mencionar que siempre, lamentablemente, hay personas y grupos inescrupulosos que quieren sacar ventaja política y ventaja económica de estos momentos. Uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede ser? Pero siempre pasa, y en la historia de todos los casos de que se ha requerido ayuda humanitaria nos lo dice. Y los casos se dan en los momentos más insólitos, desde el análisis y el diagnóstico de los problemas, la movilización de los fondos, el establecimiento y el escalamiento del problema y la operación de cómo se opera en la crisis, las personas involucradas, a las personas a las que hay que darle más recursos o no, la procura y la logística, la distribución, la selección de beneficiarios, el monitoreo de evaluación, la adulteración de la información, el cambio de la información, el no decir la verdad, el clientelismo y la reputación, los dobles financiamientos, la sobrefacturación. Bueno, la lista de los posibles riesgos de corrupción es muy largo. Transparencia Internacional presentó la semana pasada 5 lineamientos, los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina. Presentamos 5 lineamientos para uno de los factores que es de mayor riesgo de corrupción, que es las compras y las contrataciones. Ese es un documento que está público, está disponible. Seguramente Fundes lo puede compartir con todas las personas que se han unido a esta conferencia, pero tiene 5 puntos clarísimos que hablan del primero, transparencia y datos abiertos, toda la información completa, no sesgada, no manipulada, no analizada. La transparencia en la administración de los recursos, quiénes tienen esa capacidad, esa responsabilidad, con qué procesos lo hace. La rendición de cuentas, si es verdad que en este momento a lo mejor no hay tiempo para hacer los informes completos, para presentarnos cómo se está haciendo, la verdad es que sí se tiene que mantener toda esa información porque va a llegar un momento en que la ciudadanía va a exigir información detallada y rendición de cuentas.
garantizar la competencia económica, y eso tiene que ver fundamentalmente con que no se creen unos grupos de privilegiados que vayan a obtener beneficio de esto, y limitar los conflictos de interés en donde unos pocos van a tener los contratos sustanciosos y beneficios. El seguimiento al gasto público es una realidad que solamente podemos hacer en este momento si la información está disponible en Internet, por las redes sociales, o si los órganos responsables de la actuación tienen a bien darnos toda la información y abrirse y pedir ayuda a las organizaciones para distribuir esta información de calidad. Nosotros estamos seguros que la propia superación de la crisis que estamos viviendo pasa por incorporar políticas de transparencia. Nosotros nos tememos, viendo hacia el futuro cercano, viendo las próximas semanas, viendo a finales del mes de abril, el mes de mayo y hasta el mes de junio, si esta gran tragedia que estamos viviendo, que llamamos crisis humanitaria de salud y emergencia humanitaria, si no se toma con seriedad, si no se asume colectivamente, si no podemos hacerlo todos juntos, y solo lo podemos hacer juntos si tenemos la data, si sabemos qué está pasando, esto se puede transformar en una catástrofe. Nosotros nos tememos que haya algún país de América Latina con tal debilidad institucional en los sistemas de salud, como es el caso de Venezuela, donde apenas contamos con 100 camas, con respiradores. Esta tragedia, este drama, esta crisis se puede transformar en catástrofe. Y solamente con la lucha contra la corrupción en este momento de emergencia es que pudiéramos lograr salvar vidas y aliviar sufrimiento, aprovechar oportunidades y garantizar que lo que salga de aquí sea una sociedad más fortalecida en todos los órdenes. Yo con esto pues terminaría y le paso la palabra a Jessica. Muchas gracias. Cerraríamos esta primera etapa. Muchísimas gracias, Mercedes y Wilson, por sus aportes. Vamos a dar inicio al panel sobre áreas clave de intervención, buenas prácticas y recomendaciones a los gobiernos para seguir avanzando con esta agenda. El espacio estará moderado por Miguel Peñailillo. Él es experto internacional en transparencia y prevención de la corrupción. En el panel tenemos el honor de contar con la participación de Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, Frederick Boehm, experto en integridad y economía del comportamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y Roberto de Michele, especialista del Fondo de Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciamos con el panel y dejo con ustedes a Miguel Peñailillo. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias también a nuestros panelistas, a Delia, a Roberto y a Frederick. Bien, entremos en materia. Delia, de acuerdo a Transparencia Internacional, hay un claro riesgo de corrupción en compras públicas en medio de la emergencia. Los capítulos latinoamericanos la semana pasada entregaron una serie de recomendaciones sobre compras públicas. Si ya hay problemas en las compras públicas en tiempos normales, en tiempos anormales o extraordinarios, esto puede ser peor. Pero por otro lado, también hay efectos políticos de la emergencia. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha acumulado poder para tomar decisiones sin tomar en cuenta a la Asamblea o al Parlamento. En Israel, Netanyahu ha usado también esta emergencia para cerrar los tribunales cuando estaba a puertas el juicio en su contra. En África, y con la experiencia que han tenido en grandes epidemias, ha sido tradicional el problema de la contratación por amiguismo, partidismo político, pertenencia a cierto grupo o etnia, que ha resultado en que hay personal no especializado tomando decisiones y que no tiene capacidad para aplicar, por ejemplo, protocolos médicos especializados o complejos. El bajo mérito en la contratación de personal también puede costar vidas. Entonces,
Desde la perspectiva de Transparencia Internacional, ¿cuáles debieran ser, en esta primera ronda de preguntas, aquellos enfoques importantes a tomar en cuenta tanto por sociedad civil, sector privado y las entidades públicas? Gracias por la invitación y gracias, Miguel, por tu pregunta. Y nosotros estamos trabajando en todos los países que forman parte de nuestra red en 3 áreas centrales que combinan en esta emergencia de manera particular. En primer lugar, el criterio de la emergencia. La idea misma de emergencia y de urgencia plantea una serie de medidas excepcionales que muchas veces están incluso contempladas en nuestras respectivas constituciones y que abren la posibilidad o la ventana de oportunidad para el abuso de poder. Este es un sector que hay que abarcar, que hay que enfrentar, y allí hay principios claros que a veces se olvidan en estas circunstancias. En primer lugar, Merchi decía bien, el respeto del Estado de Derecho, el respeto de la legalidad. Es cierto que no hay derechos absolutos, es cierto que algunas restricciones están justificadas. De hecho, en la mayoría de los países del mundo en este momento, nuestra libertad de circulación está afectada, y la libertad de circulación es un derecho fundamental. Pero hay ciertas bases que no pueden traspasarse. El derecho a la libertad de expresión o de pensamiento es un derecho que no puede ser víctima de ataques durante los periodos de emergencia. En segundo lugar, la necesidad de adecuar las soluciones que se toman a las necesidades que se enfrentan. Lo que estamos viendo, y hoy sumando a tu lista de países que abusan de la situación, sumamos Camboya, donde se acaba de producir una aprobación del gobierno por decreto sin límite alguno, y obviamente apuntando precisamente a silenciar a la oposición en ese caso, y a cualquier ciudadano que quiera plantear medidas o soluciones. Entonces, las medidas que se toman para atacar el COVID-19 tienen que atacar el COVID-19, no todo el ámbito de libertades de los ciudadanos. En tercer lugar, la proporcionalidad de las medidas. En emergencia, lo que hay que respetar es la proporcionalidad entre las acciones del Estado y la necesidad y el objetivo que se busca. La transparencia es esencial. La información debe llegar en forma clara, completa, no politizada, porque eso afecta, como decía Merchi muy bien, la confianza en las instituciones, la confianza en quienes están tomando decisiones, y cuando no hay confianza en quien toma las decisiones, el resultado es que la sociedad reacciona exactamente en el sentido contrario al que se espera. Las normas, las reglas, son incentivos para una conducta. Ahora, si nosotros no creemos en quien está tomando esas decisiones, lo que vamos a hacer es reaccionar en sentido contrario, y eso puede ser muy contraproducente en estos casos. Finalmente, la necesidad de control de los recursos, de control del gasto, de verificación de la implementación de estas medidas, y un factor esencial que no estamos viendo en la mayoría de los países es que cualquier norma de emergencia tiene que ser limitada en el tiempo, no indefinida como estamos viendo en muchos países. Ese es un sector, la emergencia. Pero en este caso se combina no con una crisis económica o con un desastre natural, sino con un problema en el sector salud, en los sistemas de salud. Y el sector salud está comprobado que es uno de los sectores que mayor riesgo de corrupción tiene en la compra y contratación de todos los sectores de los servicios públicos. Hay estudios que muestran que entre el 10 y el 20% de lo que se contrata en materia del sistema de salud se pierde en corrupción en tiempos normales, donde todos los controles están operando bien. Imagínense lo que puede estar pasando frente a la escasez de recursos y la necesidad de una pronta respuesta. En ese sentido, obviamente hay que fortalecer la transparencia, fortalecer el acceso a la información. Las contrataciones online, las contrataciones abiertas, facilitan ese trabajo, porque no es necesario que pongamos a funcionarios a hacer específicamente la recopilación de información para facilitar el acceso. Si eso se hace online,
Es cuestión de que los ciudadanos accedan en tiempo real a esa información y puedan chequearla y sacar sus propias conclusiones, y eso facilita obviamente la competitividad del sistema y evita conflictos de interés. Estamos viendo en Estados Unidos un conflicto de interés que acaba de surgir con ciertas compras de aplicaciones para controlar y vigilar a los ciudadanos, hechas por un equipo paralelo del presidente que justamente tiene algún contacto con quien es su yerno y las empresas del yerno. Entonces, cuidado con eso, porque pasa no solo en países menos desarrollados o con instituciones más débiles, sino aún en las democracias que parecen más sólidas. El control debe ser en tiempo real, y una cosa que en materia de salud tenemos que tener siempre presente, no es solo el problema de la compra de medicamentos, equipamientos, los test que hay que hacer, sino también la pequeña corrupción que mencionaba Roberto al principio. Porque en estas circunstancias y ante la escasez de recursos, lo que sucede es, en muchos casos, el cobro de sobornos para acceder a una cama en un hospital. Merchi nos daba la cifra de Venezuela, 100 camas con respirador frente a esta crisis es absolutamente nada. Para que ustedes se den una idea, yo estoy en Alemania en este momento, y en esta última semana, Alemania ha duplicado su disponibilidad de camas con respirador, pasando de 20.000 a 40.000. Y la mitad todavía está sin ocupar, por eso Alemania está trayendo infectados de Francia, de Italia, de otros países. O sea que hay que tener en cuenta también que la persona individual puede verse sujeta a ese tipo de exacción que obviamente genera la pérdida de la vida en algunos casos o el no acceso a la salud. El último punto, pero después podemos volver, es que en esta particular circunstancia de emergencia, por primera vez, los estados democráticos y menos democráticos están contando con tecnología de vigilancia que no se contaba en emergencias anteriores. Y el mayor riesgo que corremos ahí es que lo que se está aplicando en la emergencia se transforme en el nuevo normal una vez que pasa la emergencia, porque ahí tenemos intereses de los desarrolladores de estas apps y de los gobiernos por controlarnos hasta en más mínimo detalle. Yo lo dejaría aquí y después en todo caso volvemos. Muchísimas gracias, Delia, por esta amplia introducción al enfoque de transparencia internacional y a una serie de problemas que se están manifestando. Quisiera pasar entonces a Roberto de Michele. Roberto, tú eres especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo entendido que también eres secretario del Fondo de Transparencia. Estás involucrado en una serie de iniciativas hace largos años. Y quería hacer referencia justamente a que desde el BID ustedes están haciendo algunos análisis sobre transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis. Ustedes han hablado de que en momentos de crisis hay una presión por gastar rápido, ¿no? Y agregaríamos gastar rápido y efectivamente, pero que justamente eso se encuentra con la necesidad de reducir ciertos controles. No voy a hablar de reducir todos los controles, sino reducir ciertos controles. Tiene que haber una mayor discrecionalidad, que no significa una mayor arbitrariedad, pero en un contexto de debilidad institucional. Al mismo tiempo, no solamente hay una emergencia médica, hay planes de rescate económico que involucran a actores privados, no solo a ciudadanos, donde también evidentemente la entrega de canastas básicas o de dinero en efectivo siempre se presta para las prácticas ya conocidas de clientelismo en nuestra región latinoamericana. Entonces, frente a este desafío, digamos, ¿cuál es la visión de ustedes sobre cómo fortalecer la lucha contra la epidemia, pero con transparencia, previniendo la corrupción y asegurando que en realidad los recursos vayan a los destinatarios de esos recursos? Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Lo que voy a decir es a nombre propio. Efectivamente, la descripción es muy acertada. Lo que esta situación pone en evidencia exacerba la tensión que normalmente existe entre eficiencia y
y transparencia, que es una tensión que debería poder resolverse, pero cuando hay una emergencia, existe una presión mucho más fuerte para gastar más rápido por la necesidad que plantea la emergencia. Y hay un punto muy importante que vos mencionás, y que esta no es solamente una emergencia que nos afecta a las personas en nuestra salud, está golpeando además muy fuertemente a la economía, a las empresas de todo tipo, y en particular a las empresas de menor tamaño, que son por lo general las más débiles. Los gobiernos en todo el mundo, ¿cómo responden a esta situación de emergencia? Bueno, fundamentalmente, además de las cuestiones de salud, tratan de inyectar recursos a la economía, a los individuos y a las firmas, para que puedan mantenerse, tal vez la mejor metáfora es justamente mantenerse con vida y mantenerse sanos dentro de lo posible. ¿Cómo se puede hacer para que esto mantenga el mejor equilibrio posible entre eficiencia y transparencia? Algo que estamos viendo y algunos de los países de la región están utilizando es tecnologías de información que ayudan a visualizar, como decía Delia, de manera casi inmediata, prácticamente inmediata, a dónde van los recursos. Si es posible, quisiera mostrar el ejemplo de una plataforma que el BID desarrolla con los países que se llama Mapa Inversiones. Este es el ejemplo de Paraguay, pero una plataforma muy similar existe en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en Jamaica. Es una plataforma que hace varios años el banco empezó a trabajar con los países, y lo que hace es fundamentalmente jalar la información de crédito público casi sin intervención humana, o sea, nadie está cargando datos, sino que la jala directamente, la visualiza y le permite a cualquiera interactuar con la plataforma. Entonces, por ejemplo, si alguien está preocupado si en su municipio se están construyendo las salas de emergencia necesarias, puede entrar a la plataforma, ver sector salud y ver si existe o no existe la construcción, sacarle una foto, subir la foto, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos sacar la imagen. Después los organizadores pueden compartir los links, pero todo esto es público. Entonces, algo que creo que podemos hacer, y esto lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Paraguay, está actualizando la plataforma para directamente empezar a conectar los datos de los gastos que se están haciendo en la emergencia. Y hay otros países que han solicitado al banco trabajar en la misma dirección. ¿Por qué es esto? Y acá quiero ser muy claro, es que esto, por supuesto, no es la bala de plata al problema, pero también los países están respondiendo con aquellos recursos que tienen a la mano. Construir una infraestructura de transparencia e integridad no ocurre de la noche a la mañana, y creo que tenemos que ser conscientes que no puede ocurrir razonablemente en un momento de emergencia, porque hay mucha tensión de las prioridades. Entonces, hay también un análisis estratégico de cómo uno puede echar mano de estos recursos y progresivamente interconectar sistemas de información que están existentes. Creo que esta situación va a ser un llamado de atención a todos nosotros, para que cuando pase esta situación volvamos a ver estos temas estructurales y transversales como algo que son importantes no solo ante una crisis, sino cotidianamente. Gracias, Miguel. Bien, muchísimas gracias, Roberto. Pasemos a la OCDE. Por favor, Frederick, activa tu micrófono. La OCDE, Frederick es economista, especialista en la economía del comportamiento y en integridad pública. Tú, Frederick, conoces ampliamente la realidad latinoamericana. Quisiera comenzar introduciendo a los oyentes respecto de que la OCDE está realizando esfuerzos hace años para el fortalecimiento institucional para la integridad pública. Favorecen mucho la coordinación entre entidades públicas, promueven el servicio civil, el buen control interno y control externo del desempeño de los gobiernos y del uso de los recursos públicos. Por otro lado, han hecho investigaciones para prevenir la captura de las políticas públicas y de las decisiones públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con satisfacción de necesidades sociales o, digamos, los negocios sencillamente. Y por último, también ustedes han elaborado estudios que llaman a promover el cumplimiento de las normas, por ejemplo, las normas de control de buen uso de los recursos públicos o
de enfrentamiento en una pandemia, etcétera, a través de la cooperación en lugar de la imposición de las normas por medios coercitivos. Me gustaría en ese marco general, digamos, que nos des algunas ideas más gruesas, antes de entrar a la segunda parte del panel, acerca de la visión de la OCDE o alguna práctica que ustedes estén viendo como positivas en medio de esta emergencia. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación a esa conferencia y queremos desde la OCDE también felicitar a los organizadores por esa conferencia muy oportuna y importante y que se haya organizado a pesar de las dificultades. Antes de empezar, quería mencionar que si ahora entran en la página de la OCDE, van a ver que casi toda la página está dedicada al tema del coronavirus. Y entre otros, me parece muy interesante para nuestro tema, hay un rastreador de políticas, un policy tracker, que está mirando todos los tipos de políticas que están tomando los distintos países. Y no solamente las medidas inmediatas a nivel en el sector salud sanitaria, sino también económicas y sociales, para también abordar los impactos un poco más indirectos del virus. Y bueno, como ya se mencionó, el hecho de olvidarse de la transparencia y la integridad en estos tiempos, quizás porque no se perciben como prioritarios o es un riesgo en sí para la efectividad de las medidas que se toman y que se tomarán para controlar la pandemia y los impactos sociales. De hecho, como siempre, el luchar contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino ayuda para lograr los objetivos, y entender eso creo que ahora mismo es más importante que nunca. Y hay lecciones, como también se mencionaron en las primeras intervenciones de crisis y emergencias pasadas, que muestran claramente el peligro de dejar afuera o dejar para después la transparencia y la prevención de la corrupción, porque puede resultar muy difícil después corregir los efectos ex post y puede socavar la confianza de los ciudadanos, y voy a regresar a este punto en un momento. O sea, se deben tomar medidas flexibles, adaptadas y inmediatas. Y también, como se mencionó en las presentaciones anteriores, ahora mismo hay riesgos más grandes. Si uno piensa en el triángulo del fraude, por ejemplo, las tres dimensiones de presión financiera, oportunidad y racionalización psicológica, o sea, los tres factores están más fuertes que nunca, y eso aumenta de manera considerable los riesgos. Y quizás, para resumir un poco y ver dónde hay que enfocar, los retos más claros que vemos es, por ejemplo, todo tipo de práctica corrupta en la compra de medicamentos, materiales, servicios, construcciones de hospitales, etcétera. Como ya se mencionó, las compras públicas ya en tiempos normales son un área de riesgo, ahora más. La malversación de fondos o materiales para beneficios privados. Por ejemplo, ya se vio en varios países que se apoderan de medicamentos o materiales para la reventa o el uso personal. La influencia indebida por parte de intereses particulares en el diseño de programas de ayudas y de rescate económica, o sea, los bailouts. O sea, en todo el mundo ahí también se observa un aumento en las actividades de ese tipo de lobby, también adaptadas ya a la nueva realidad del teletrabajo, o sea, ya se hace de forma digital. O sea, ¿cómo asegurar en estos tiempos también que se tomen, que se transparenten estos procesos de cabildeo bajo esas circunstancias muy distintas? Y por supuesto, asegurar una distribución efectiva y justa de pruebas, medicamentos, materiales, o los fondos para la ayuda financiera al sector informal. Por ejemplo, en Latinoamérica eso es un gran tema a ciudadanos y empresarios. Por ejemplo, significa que su asignación no dependa de factores políticos, otros factores, y no siga esquemas populistas más enfocados a obtener un beneficio a corto plazo que de resolver realmente el problema. También lo que se mencionó, evitar la extorsión de favores a cambio de proveer la ayuda. Y ahí también incluso favores sexuales, un tema que resaltó Transparencia Internacional de manera muy pertinente. Y evitar el fraude en la aplicación a estos programas de ayudas.
Y claro, entre mejor un país esté preparado en tiempos normales a prevenir la corrupción y promover la integridad, más resiliente será también frente a en estos momentos de crisis. Como tal, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública ayuda un poco a promover, a orientar, lo mencionaste, asegurar que los diferentes componentes y actores funcionen como un sistema, se implementen las medidas en todos los niveles, que se promueva una cultura de integridad más allá del cumplimiento legal y asegurar una rendición de cuenta efectiva. Pero creo que la perspectiva de integridad pública también nos ayuda a resaltar la importancia de mirar más allá de la corrupción. Si pensamos la integridad como el cumplimiento con valores, principios, normas éticas, también vemos que ahí hay aspectos que son quizás más profundos. O sea, no solo se trata de lograr ser efectivo en abordar la crisis, también es importante tener en cuenta cómo se lograron estos resultados. Y aquí se evidencian algunos riesgos que pueden poner en riesgo la democracia y que ya se mencionaron. Delia mencionó la importancia de contar con la confianza de los ciudadanos también para la implementación efectiva de políticas públicas. Y el marco metodológico de la OCDE sobre confianza resalta que la confianza de los ciudadanos depende en gran medida de las competencias del gobierno, es decir, la capacidad de respuestas y la fiabilidad, o sea, de anticipar cambios y proteger a sus ciudadanos. Ahí la relevancia es clara, pero también también son relevantes los valores, o sea, cómo se consiguen, con integridad, con apertura, informar, consultar, escuchar a los ciudadanos y asegurar que las medidas se tomen de manera incluyente, garantizando la equidad. Entonces, se debe identificar, abordar, mitigar los riesgos específicos de corrupción en la crisis, pero también son relevantes aspectos como ser transparente y no mentir a los ciudadanos. Estamos en gran medida aprendiendo. Es una situación sin precedente y estamos construyendo evidencia en gran medida. Entonces también se trata de reducir este grado de incertidumbre, establecer evidencia, ganar evidencia y basar las políticas lo más posible, lo mejor posible en esa evidencia y explicar también los límites. Por supuesto, no usar el argumento de la mano dura para lograr resultados a todo costo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se estableció un comité de respuesta frente a la epidemia que va a considerar e informar a la Cámara sobre todos los asuntos relacionados con la gestión del gobierno en esa epidemia. O sea, se deben fortalecer controles democráticos y asegurar una rendición de cuenta horizontal. Proponer un enfoque holístico que no solo informa, sino también escucha e involucra a los ciudadanos. Por ejemplo, fomentar conductas y actividades prosociales, como respetar el confinamiento, pero quizás también, y eso también ya se mencionó, fomentar actividades que busquen el control social, la responsabilidad, el uso de la información disponible. Y ahí, pues, los gobiernos solo pueden de manera indirecta fomentar esto, pero hay una gran oportunidad para la innovación digital, el uso de redes sociales, aplicaciones que pueden jugar un papel muy importante e interesante. Por supuesto, ya lo mencioné, garantizar el acceso equitable a los programas de ayuda, pero también mantener en mente los programas, el acceso a los servicios públicos básicos, salud, educación, justicia, porque a pesar de los retos del confinamiento también conllevan de que hay un riesgo de que se vayan incrementando, reforzando las desigualdades existentes, que pueden también tener unos impactos muy graves a largo plazo. O sea, en gran medida la clave es poder apoyarse en procesos y prácticas preventivas, pero como lo mencionó Roberto, eso tampoco se construye en 2 días. Países que ya optaron por trabajar en un sistema de integridad, en ese tipo de técnicas, tienen una ventaja, pero también es cierto que la situación es bastante
es un reto grande y requiere unos esfuerzos adicionales. Muchísimas gracias, Frederick. Bueno, ya tenemos una visión general de los tres panelistas. Muy interesante. Interesante el tema de la justicia, el del seguimiento al gasto, el de la importancia de la transparencia y la inclusión para generar confianza, que en definitiva es lo que va asignando los costos y los beneficios políticos a quienes gobiernan. Entonces, bueno, habiendo echado esa mirada general, podemos, Delia, tal vez conocer algunas áreas que ustedes consideren clave o donde pueda haber medidas concretas o prácticas de colaboración con sociedad civil. Obviamente nosotros estamos trabajando en ese sentido. Merchi mencionaba un documento elaborado por todos los capítulos de la región que apunta a 5 aspectos esenciales: la información sobre las contrataciones públicas. No todos los países tienen plataformas online de contratación. Eso no se puede improvisar, como han dicho Frederick y Roberto. Los que lo tienen que utilizarlo al máximo posible porque eso facilita muchísimo el acceso a la información. La información tiene que estar proveída de manera en datos abiertos para que se pueda hacer análisis de lo que se está conociendo, tiene que ser de una manera estandarizada y contestar las preguntas claves. ¿Qué se compra? ¿Quién compra? ¿Cuánto paga? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién va a controlar? ¿Cuándo tiene que entregar? ¿Dónde tiene que entregar? La plataforma de mapa de inversiones en ese sentido es muy, muy útil. Otra cosa que se puede hacer en control de recursos es todo aquello que tenga que ver con presupuestos especiales que algunos países están aprobando, o fondos fideicomisos para un objetivo específico. Estos fondos tienen que estar sustraídos de la discrecionalidad del gobierno de turno y tener previstos los controles necesarios. La rendición de cuentas al final de esta crisis va a ser central, pero también se puede facilitar una rendición de cuentas permanente. Garantizar la competencia, el libre acceso a todas estas contrataciones es muy importante también, y me parece que una cosa donde se puede trabajar es generar canales de denuncia por parte de los ciudadanos. Cuando vamos a las grandes obras o las grandes compras que después no se ven, si se han comprado 500.000 mascarillas, ¿cómo puede ser que el hospital no las tenga? Eso lo ve el ciudadano permanentemente y deberíamos tener canales eficientes, y eso sí se puede hacer rápido y bien, y la sociedad civil puede contribuir en eso. Todos nuestros mecanismos de ALAC, los centros ALAC de Transparencia Internacional, ya hay 70 en el mundo, pueden ser un canal para ese tipo de denuncias. Una cosa que me parece muy importante destacar es, en línea de lo que decía Frederick recién, acá hay un problema de valores que está en la base. Y en tiempos de emergencia tenemos dos problemas. Por una parte, las autoridades usan la emergencia como una justificación para saltarse todas las trabas, restricciones, límites que el poder tiene en las sociedades democráticas. Se las presenta a la ciudadanía como una traba. Por eso una pregunta interesante en el primer panel: ¿cómo hacer para que la gente no entienda que pedir transparencia no es generar una demora en la prestación de los servicios? Y en segundo lugar, la ciudadanía también pone en un segundo nivel, muchas veces, el valor transparencia vis a vis la necesidad de una urgencia. Hay una demanda de rápido, ahora, autoritariamente, que también es utilizada por parte de las autoridades. Y en tema de información, por ejemplo, una información que debería estar disponible en forma clara, no politizada, no con potencias peleándose por quién dice la verdad o quién está mintiendo, es la información de las pruebas clínicas que se están realizando. Y les doy un dato. Cuando la anterior crisis de un coronavirus, la gripe H1N1, ustedes recordarán que hubo un medicamento que aparentemente era la solución al problema, se llamaba Tamiflu. Hubo compras masivas por parte del Estado de ese medicamento. Se invirtieron 18 billones de dólares en compra de Tamiflu.
Los estudios clínicos que contaba el laboratorio que producía ese remedio, ese medicamento, demuestran que de los estudios surgía que era exactamente igual de efectivo que el simple paracetamol. Entonces, si nosotros tenemos esa información, podemos empezar a juzgar cómo están actuando las autoridades cuando deciden que van a comprar un medicamento u otro, porque puede haber algo detrás de eso que signifique una ventana de oportunidad a la corrupción. Muchísimas gracias, Delia. Muy precisa en ese punto. Roberto, cuéntanos, por favor, ¿qué nos sugerirías? Bueno, primero tener cautela, porque finalmente muchas de las respuestas van a ser efectivas en la medida que tengamos un buen análisis contextual de la situación de cada país. Algunas de las cosas que estamos sugiriendo son indudablemente correctas desde el punto de vista técnico, pero me parece que es muy importante tener en cuenta que las soluciones más efectivas al final del día van a ser aquellas que tengan en cuenta la efectiva capacidad institucional de los países de promover estas medidas de transparencia de muy corto plazo. Esa es mi primera recomendación general. La siguiente es, Juan Cruz Vieira y yo publicamos un blog en estos días en castellano y en inglés, en donde lamentablemente dimos cuenta que todas las últimas 20 en los últimos 20 años, cuando hubo un desastre natural, un tsunami, un terremoto, un huracán, no importaba, una pandemia, los porcentajes de recursos que desaparecen, y en prácticamente todos los países, como dice Delia, esto ocurrió en Katrina, pero ocurrió también con el tsunami o lo que sea, son porcentajes muy importantes. ¿Qué es lo que parece ser el elemento común en todas estas circunstancias? El elemento común es que no hay sistemas de información que muy rápidamente pongan a disposición de todos, de absolutamente todos, de manera completa, qué decisiones se están tomando. Y yo creo que una de las novedades es que la tecnología nos está ayudando a resolver eso. La otra cosa que parece ser interesante de explorar es, por ejemplo, la ley de emergencia sanitaria de COVID-19 que emitió Paraguay hace menos de 6 días, 7 días, una semana, viene con un capítulo de transparencia e integridad. Y hay una parte bien importante en ese capítulo de transparencia e integridad que es, no le da la responsabilidad a un organismo, le da la responsabilidad a un conjunto de organismos para que creen un grupo de trabajo junto con aquellos que están haciendo los gastos, para que en paralelo vayan controlando cómo se toman las decisiones. Entonces, otra posibilidad de muy corto plazo, muy bajo costo, es que cuando se organiza la decisión, no solo sea reducir los controles en las compras, sino al mismo tiempo crear la institucionalidad mínima para que pueda tener un efecto de seguimiento en los gastos. Y ahí la plata no hace falta, no cuenta, es una mera decisión institucional y política, y vemos que algunos países, como el ejemplo que yo cité, lo están teniendo en cuenta. Estoy siguiendo las preguntas y veo que Yocasta Guzmán desde República Dominicana también nos da un buen ejemplo de cómo estas bases pueden vincularse con temas de compras y de contrataciones, y ahí también aquellos países, como dice Delia, que ya tuvieron algún avance en materia de uso de tecnología con pliegos digitales, y hay varios países en nuestra región, hagan rápidamente el match, la conexión con estas plataformas digitales que permiten la visualización. Y por último, si me permiten un desvío o defecto profesional, además de las recomendaciones regionales que ha hecho muy buenas Transparencia Internacional, me gusta mucho la recomendación que hizo Transparencia Estados Unidos. Dio 25 recomendaciones al Congreso de Estados Unidos con el paquete de ayuda, y si mal no recuerdo, la segunda o tercera recomendación es, por favor, activen los registros de beneficiarios finales. Como dije al principio, esta crisis tenemos que seguir los recursos que tienen que ir a las personas, pero también tenemos que saber quiénes son los dueños de las firmas que están siendo beneficiadas. Muchas de las políticas de los gobiernos van a ir a que las pymes y las empresas reciban subsidios, reciban beneficios,
y otras directamente reciban contratos del Estado. Saber quiénes son los titulares de esas firmas es bien importante para que el día de mañana no nos llevemos sorpresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad, Frederick, estamos ya en el tiempo. No es una presión, sencillamente es solamente para recordarte que tus aportes deben ser lo más puntuales posibles. Y luego vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Listo. De hecho, es relativamente fácil porque concuerdo completamente con lo que dijo Delia y Roberto antes. En la OCDE estamos diferenciando fuertemente entre las medidas a corto plazo y las medidas que se van a necesitar a mediano o largo plazo por los efectos de la crisis que todavía no sabemos exactamente qué va a implicar todo esto. Entonces, claramente, a corto plazo, lo importante es activar procedimientos para compras bajo emergencias. Generalmente, en muchos países, estas disposiciones ya cuentan con resguardias de integridad y transparencia, pero se pueden mejorar. Se pueden activar, así como mencionaste, unos procedimientos adicionales. Existen lineamientos. Es muy importante que existan lineamientos prácticas para los que van a ejecutar las compras y cajas de herramientas, pero eso tampoco son cosas que se inventan así de un día al otro. Pero quizás para reducir un poco, lo importante es documentar y auditar ex post, por supuesto, las compras, pero asegurar una máxima apertura de la información. Ya se mencionó, o sea, proveer en datos abiertos que permitan una supervisión en tiempo real. Aquí también es muy importante el rol de las entidades de fiscalización superior, que pueden ejercer y lo hacen cada vez más un control más continuo basado en análisis de datos. Otra vez algo que puede ayudar en este tipo de situaciones. Muy, muy importante también las medidas de minimizar el fraude en las aplicaciones. Por ejemplo, a través de requisitos transparentes, en Internet, formularios claros que se puedan transparentar y controlar. Cabe mencionar, por ejemplo, que los Estados Unidos también hicieron un comité ahora integrado por inspectores generales que van a poder llevar a cabo unas auditorías y investigaciones más enfocadas. Se aumentó también un poquito el presupuesto de la Government Accountability Office para hacer auditorías más específicas. Se deben crear y promover mecanismos a través de los cuales diferentes actores pueden señalar dudas, o sea, que mencionó Delia de la whistleblowing. Aquí también Estados Unidos hizo una línea de atención específica ahora sobre esto, quizás aprendiendo del huracán Katrina y el fraude que hubo en estos momentos. Creo que muy importante también y a nivel corto plazo es formar un grupo de trabajo de reacción para vigilar y monitorear la implementación de las distintas medidas, reforzar la coordinación y compartir información, porque eso también ayuda a mitigar riesgos de corrupción. A largo plazo se va a deber revalorar y aprender de las lecciones aprendidas, sobre todo también en contrataciones públicas, o sea, revisar esos procedimientos de emergencia, seguir mejorando la capacidad de análisis de datos en las auditorías para permitir un control continuo y preventivo, revisar las regulaciones en la interacción del sector privado con la toma de decisión, lo que mencioné ahora que se observa en el tema de los programas de económica, de rescate económico. Y revisar las políticas de prevención de fraude.
Creo que también, y con esto termino, muy importante lo que estamos haciendo ahora y que la OCDE también está promoviendo es el diálogo entre países, la cooperación regional, aprender de otras prácticas, de otras experiencias. Si bien es cierto que al final el contexto nacional determina realmente si algo puede funcionar o no, creo que precisamente en este tipo de situaciones también se puede aprender y se pueden inspirar de otras prácticas. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por su moderación y también gracias, Delia, Frederick y Roberto, por acompañarnos y por los valiosos aportes que nos han compartido durante este panel. Y esperamos también tener la oportunidad de organizar otras conferencias similares pronto. Gracias a los panelistas, a los expositores y a todos los que han hecho posible esta actividad. Muchísimas gracias y feliz día a todos y todas.